Lucas capítulo 23, versículo 33 hasta el 38. Repito nuevamente, el libro de Lucas capítulo 23, versículo 33 hasta el 38. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Gloria a Jesús, aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, aquí hay demasiada gente y como que ese amén, Dios mío, como que ese amén no fue para Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Dice su palabra: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvate a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, y están en mayúscula: este es el rey de los judíos. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Puede sentarse. Santo Jesús, aleluya. He traído un tema, más bien que un tema, voy a llevarlo a una conferencia y el tema es el significado de la cruz. Oiga eso, pastor. El significado de la cruz. Y usted dirá: pero eso es fácil definir el significado de la cruz. La cruz es un madero donde colgaron a Jesús y Jesús pasó mucho sufrimiento. Pero no es tan simple como usted lo ve. ¿Por qué? Porque este Señor Jesucristo, nuestro Salvador, tuvo que pasar por muchos problemas, tuvo que pasar por mucho sufrimiento. Y antes de ser crucificado pasaron muchas cosas que yo no puedo pasarla por alto y decirle a usted: Jesús murió en la cruz y ya. No, esto no es así. Voy a definir primeramente el término cruz. El término cruz viene del griego que se pronuncia stauros, que significa estaca, estacada, espalizada, palo vertical, madero, que simplemente significa madero o leño. La palabra cruz dio origen al verbo latino cruciare, que significa crucificar, torturar. La palabra crucifijo, fijado a la cruz o una cruz con la imagen de Cristo en ella, deriva del crucifixum, participio del verbo latino crucifigiare, fijar en la cruz. Sigue diciendo: la crucifixión es un método de ejecución en el que el reo es clavado o atado a una cruz de madera, normalmente desnudo, y es abandonado allí hasta su muerte por el agotamiento físico y la asfixia. Esta forma de ejecución fue ampliamente utilizada en la antigua Roma y en culturas vecinas del Mediterráneo. Métodos similares habían sido inventados por el imperio persa. Oiga esto: la crucifixión para un hombre era algo tormentoso. Era tan tormentoso que la persona que era clavada en una cruz pasaba por un proceso de tortura. Y me llama mucho algo a la atención, y es que cuando una persona la crucificaban era porque había ya sobrepasado el límite, había rompido todas las reglas, había rompido toda la ley, y era una gente que merecía ser muerto, y un castigo que lo iba matando poco a poco. Y dice aquí la historia que en la antigüedad se utilizaba la crucifixión para condenar a aquellos hombres que cometían un acto tan bárbaro, tan barbario, que ellos necesitaban verlo sufrir y que el pueblo viera cómo este hombre se moría, porque de esta forma entonces este hombre pagaba lo que hizo. Entonces dice aquí la historia que este tipo de implementación, de sufrimiento, de ejecución, se implementaba en la antigua Roma. Y cuando habla de la antigua Roma, está hablando de los años 380, gloria a Dios, aleluya, antes de Cristo. O sea que la cruz
existía antes de que crucificaran a Jesús. Voy a ir entrando por ahí para que vayan entendiendo el tema. Entonces la historia también nos narra que una persona cuando era colgada en un madero, era tan difícil su situación que cualquier movimiento que esta persona hiciera colgado en un madero le provocaba una tortura adicional. Oiga esto, ya él había sido torturado clavándolo en una cruz. Pero al estar suspendido en una cruz con los brazos abiertos y sus pies también clavado en el madero, si este hombre se movía a izquierda o a derecha, le provocaba un dolor tan insoportable que él quería morirse ahí mismo. Era tan insoportable el dolor que él quería que alguien le diera un tiro en la cabeza y morirse inmediatamente. Porque el sufrimiento era tal que tú mismo no tenías voluntad de ti mismo. Porque si tus manos están atadas, ¿cómo tú te vas hasta tú mismo quitarte la vida? O sea, el hombre que era crucificado tenía que agotar el tiempo de sufrimiento, sí o sí. Entonces, la historia nos narra que este tipo de ejecución se implementaba en tiempos de guerra. Gloria a Dios, aleluya, cuando existían los egipcios, cuando estaban en guerra los egipcios, cuando existían los fenicios, que esa gente utilizaban un tipo de regla, un tipo de estrategia para ellos llevar a su enemigo a un estado tan crítico, tan malo que nadie quería que lo colguen en un madero. Y la primera implementación que se usó para crucificar a una persona fue en un árbol. Se usaban los árboles para crucificar a hombres. Luego de que vieron que este tipo de ejecución funcionaba para que los hombres tuvieran miedo de no cometer un acto tan barbario, entonces los hombres se alejaban y trataban de no cometer un error. Gloria a Dios, aleluya. La historia también nos narra que en tiempos de guerra, cuando crucificaban a estos hombres, era tan lamentable el dolor que ellos pasaban, que ellos apresuraban su muerte. Porque aquí nos narra que una persona crucificada puede pasar de horas hasta días en un tormento, en un dolor. O sea que esta gente podía durar más de 24 horas pasando una tortura. Usted se puede imaginar eso. Usted sin poder hacer nada, clavado en una cruz en contra de su voluntad, que usted no puede mover un solo dedo, puede mover los ojos porque no se lo clavaron y la boca también porque no se la clavaron. Pero usted está en un estado tan crítico de vida que usted lo que quiere es maldecir y hasta decirle, Dios mío, pero ¿por qué tú me tienes crucificado? Yo me imagino un hombre de esto crucificado. ¿Usted cree que iba a clamar a Dios? ¿Usted cree que un hombre de esto crucificado en un dolor tan grande, si no tiene a Dios en verdad en su corazón, va a clamar a Dios? Hermano, miren, siendo cosas, la va a blasfemar en contra de Dios. Dios mío. Entonces, existen varios tipos de cruz. Tipos de cruz. Hay una cruz que es el tipo general presentado en arte de la cual el madero vertical se extiende sobre el madero que forma la cruz, que tradicionalmente se considera la forma de cruz en la cual Jesús sufrió y murió. Segunda, cruz comiza o cruz de San Antonio es la forma de la letra T. La cruz griega en la cual los maderos verticales y horizontales de la cruz son de cruz inmisa y de igual tamaño. Y la cruz de Scusata o cruz de San Andrés es la forma de la letra X. O sea, cuando narramos esto y entramos a profundidad de esta definición de cada cruz, entendemos que la primera sí aplica para la crucifixión de Cristo. ¿Por qué? Porque la segunda tenía que tener el mismo tamaño tanto del palo vertical como del horizontal. Ahora bien, la primera dice que se extendía el vertical sobre el madero. O sea que quedaba su cabeza en la parte más corta de arriba. Y la misma Biblia dice aquí que a Jesús le pusieron un título en su cabeza que decía el Rey de los Judíos. Entonces, cuando entramos a profundidad aquí, entendemos que la cruz apropiada es la primera. Gloria a Jesús, aleluya. La crucifixión de nuestro Salvador Jesucristo. La Biblia dice en el libro de San Marcos, capítulo 15, lo voy a detallar completo. ¿Por qué lo quiero detallar completo? Porque Marcos aquí
hace mucho detalle profundo acerca de cómo fue el sufrimiento y cómo fue todo el proceso de mover a Jesús de un lugar a otro. Aquí la palabra nos narra en el capítulo 15 de Marcos que Jesús, cuando fue llevado, cuando fue aprendido, gloria a Dios, aleluya, enseña la palabra de Dios, que lo llevaron ante Pilato. Y Pilato le pregunta al pueblo: ¿por qué me traen a este hombre? ¿Qué hizo este hombre para que ustedes lo traigan con tanto alboroto y con tanta gana de que lo destruyan? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y Pilato empieza a hacerle preguntas a Jesús, empieza a conversar con él para saber por qué el hombre lo van a crucificar. Y enseña la palabra de Dios que Pilato le dijo: ¿te acusan porque tú eres rey de los judíos? Y él dijo: ¿tú lo has dicho? Y luego él seguía diciendo: pero que te están acusando de esto y de aquello. Y Jesús no respondía palabra. Y esto a Pilato lo maravillaba, porque dice: pero este hombre no se defiende ni siquiera. Lo están acusando todo el mundo, tiene a toda la gente en contra de él. Los principales sacerdotes, vaya la redundancia, no eran cualquier gente que estaban acusando a Jesús. Estaban acusando a Jesús los principales sacerdotes del pueblo. Gente que se supone que son santa. Gente que se supone que buscan a Dios. Era lo que acusaban a Jesús. Y dice la palabra de Dios que Pilato no encontraba ocasión para crucificar a este hombre, pero la gente insistía tanto que lo crucifiquen, que lo crucifiquen, que lo crucifiquen, que Pilato tuvo que llegar, tuvo que decirle: hagan lo que ustedes quieran, pero es porque ustedes quieren, pero este hombre para mí es perfecto, para mí este hombre es justo. Yo me lavo la mano. Gloria a Jesús. Pilato no quería ensuciarse la mano de una sangre justa. Sin embargo, los principales sacerdotes, el pueblo, nosotros le entregamos. Entregamos a Jesús. Entregamos al Todopoderoso. Entregamos al Rey de Reyes. Entregamos a nuestro único Salvador. Dios mío. Y entonces Pilato lo entrega al pueblo. Entonces dice la palabra que cada vez que había una fiesta, Pilato tenía por costumbre soltar a un preso famoso. Sucede que estaban en ese momento la fiesta de la Pascua. Y entonces había un hombre llamado Barrabás, que usted lo ha escuchado muchísimas veces. Barrabás era un hombre que había cometido tanta barbaridad que él estaba preparado para ser crucificado. Barrabás, aparte de ser un homicida, era una persona que levantaba un golpe de estado en contra del gobierno. Uno de los principales pecados que cometió este hombre fue levantar una revuelta con un grupo de gente para él derrocar al emperador, para él derrocar al que tiene el control del pueblo romano, del imperio romano. Entonces este hombre lo preparan para ser crucificado, pero llega Jesús, un hombre justo, un hombre que no cometió pecado, que la gente lo acusó, que la gente lo entregó, que nosotros lo entregamos, que nosotros estuvimos ahí cuando lo estaban crucificando. Porque muchas veces con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, crucificamos a Jesús de nuevo. Muchas veces con nuestras malas acciones, cuando nos levantamos contra el hermano, contra mi hermana, cuando, Dios mío, cuando hablamos en contra de mi hermano, y enseña la palabra que si tú te metes con uno de estos pequeños, mira, mejor fuera que te atara una piedra y te echara el mal. ¿Y tú crees que tú te vas a salvar cuando te eche una piedra el mal? ¿Y quién te va a salvar? Y si fue Dios que te está tirando ese castigo, ¿quién te podrá salvar? Muchas veces con nuestra costumbre, con nuestra mala costumbre, estamos crucificando a Jesús. Y la gente pedían a Jesús crucificado. Decían: yo quiero que lo crucifiquen. Y Pilato insistía: pero es que este hombre, Dios mío, esta gente es tan loca. Porque el hombre entendía la ley. El hombre podía juzgar a aquel que se lo merecía. Entonces la gente sigue diciendo: crucifíquenlo, entrégalos a Barrabás. Y cuando me metí a la profundidad del nombre de Barrabás, entendí que Barrabás lo que significa hombre malo, perverso. Oye eso. Barrabás significa hombre malo y perverso. Entonces la gente quería que suelten al perverso y que maten al justo. Y muchas veces nosotros queremos que suelten al malo y que maten al justo. Dios mío.
Y cuando matan al justo, entonces nuestra vida se vuelve en tinieblas. Cuando matan al justo en tu vida, tú empiezas a caminar bajo una deriva. Tú ves que todos los planes se te caen abajo. Tú ves que te empiezan a pasar un sinnúmero de situaciones, de casos que tú dices, ¿fue que Dios se olvidó de mí? Oye, autoanalízate. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Crucificaste a Jesús, mataste al justo y escogiste al pecador. Fue que mataste al justo y escogiste al pecador. Porque es muy bueno acomodarse a las cosas que le gusta a la carne, a lo que a mi hermano le gusta. Porque, oye bien, la palabra nos enseña en Primera de Corintios que para nosotros, los santos, la cruz no es locura. Es locura para la gente que se pierde, pero para nosotros es poder de Dios. Entonces me gusta algo, y es que el apóstol Pablo era un hombre que predicaba a Jesucristo crucificado. Y cuando la palabra dice que él predicaba a Jesús crucificado, es que este hombre revivía la historia para él bajar, para él decir, yo no soy nadie delante de. Cuando decía que Pablo predicaba a Jesucristo crucificado, era para él volver a esa escena y entender que el que mataron en un madero no era cualquier gente, era el Salvador, su Salvador. Dios mío, gloria a Jesús. Y dice la palabra de Dios que Pablo era un hombre malo, porque antes de que Dios le pusiera a Pablo era Saulo de Tarso. Y él perseguía a la iglesia. Pero llegó una hora, llegó un momento en que él se estaba metiendo tan en rojo con los hijos de Dios, que Dios tuvo que salir a su encuentro. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando se dirigía a Damasco. Dice la palabra que Pablo quería aprender a un apóstol. Él había conseguido una carta para aprender a un apóstol. Pero se metió Jesús de Nazaret, le salió a su encuentro. Y cuando Jesús de Nazaret le sale a su encuentro, el hombre queda ciego. Porque cuando se quiere meter contigo, las tinieblas, mira, van a tener que ser detenidas. Porque Dios pelea por sus hijos. Dios pelea por su pueblo. Y dice la palabra de Dios que el hombre cayó en una ceguera. Y entonces mandaron un hombre llamado Ananías. Porque yo quiero que usted diga, Dios no tiene un plan B ni un plan C. Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un solo plan. Dios no falla. Cuando Dios dice esto, esto se tiene que cumplir. Y dice la palabra que envió un hombre llamado Ananías, un hombre que predicaba el evangelio, un hombre con preparación, y le dijo, hay un hombre llamado Saulo de Tarso, que yo quiero que tú lo recojas y lo lleves a un lugar, y él va a pasar 3 días ciego, porque yo estoy haciendo algo con ese hombre que va a ser extraordinario. Y este hombre fue transformado. ¿Por qué? Porque Jesús salió a su encuentro. Y Jesús le dijo, dura cosa te es. Dios mío. Dura cosa te es meterte con el Todopoderoso. Dura cosa te es meterte con mis hijos. Y entonces este hombre, cuando entendió que al que él perseguía tenía más poder que él, tuvo que ponerse sumiso. Tuvo que decir, tú eres el que sabe, Jehová. Tú eres el que sabe, Jesús. Y desde ese momento la vida de Pablo cambió para siempre. Desde el momento que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, tu vida cambió para siempre. El curso de tu vida, tu historia tuvo una interrupción. Y esta interrupción que hubo en tu historia fue para ser mejor, para convertirte en una mejor criatura. Entonces Pilato suelta a Jesús y se lo entrega al pueblo, lo que el pueblo quería. Empiezan entonces a burlarse de Jesús. Y usted quiere que Jesús pasó cualquier cosa para que nosotros estuviéramos aquí parados y tuviéramos una salvación. No es tan simple lo que él pasó. Lo primero es que la gente lo acusaba de homicida. La gente lo acusaba de ladrón. La gente lo acusaba de todos los pecados que usted puede conocer. Y dice la palabra que se burlaban de él en su cara y lo escupían. Hermano, es una ofensa muy grande que usted escupa a alguien en la cara. Eso no es cualquier ofensa. ¿Cómo te sentirías tú si yo te escupo en la cara? Tú vas a querer darme hasta golpe.
Seamos sinceros. Tú vas a querer darme hasta golpe. Entonces escupieron a Jesús en la cara. Y luego de que hacen todo esto, lo injurian, le quitan el vestido, los desnudan. O sea que Jesús, aparte de ser escupido, ahora lo desnudan y están mostrando su vergüenza al pueblo. Porque Jesús estaba en un lugar donde todo el que estaba alrededor lo veía. Jesús estaba en el pretorio, en el lugar donde era juzgado, en el medio. Y entonces el pueblo que lo acusaba estaba afuera. Porque si ellos entraban se contaminaban, pero están diciendo que lo maten. Yo no sé de qué se iban a contaminar, porque contaminados estaban ya. Gloria a Jesús. Y dice la palabra que ellos no querían entrar. Y de allá ellos le decían de todo a Jesús. Y Jesús solamente callaba. Jesús fue llevado como oveja al matadero y no abrió su boca. Y dice la palabra de Dios que este hombre jugaron con su vestido, le pusieron un vestido de púrpura. Luego de que le ponen un vestido de púrpura, entonces continúan y lo llevan ahora a un lugar llamado el Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Pero hay otro significado más profundo, y es que el significado de la calavera es el monte Calvario. En el monte Calvario fue donde llevaron a Jesús para ser crucificado. Pero antes de todo esto, ellos le pusieron una corona de espina en su cabeza, burlándose de él, como quien dice: este es el rey de los judíos, y le estamos poniendo una corona de espina. Dios mío. Y luego de hacer esto, le empiezan a dar con una caña, golpe en la cabeza, con una caña. Esto es un símbolo de cetro, un símbolo de autoridad, pero ellos lo utilizaban para injuriarle, para burlarse de Jesús. Pero me gusta algo, y es que Dios utiliza hasta la misma artimaña de Satanás para decirle a él que él no tiene control de nada. Porque le pusieron una corona al que verdaderamente es Rey de Reyes. Ellos lo llevaron a un sufrimiento. Por esta corona, bendito sea el nombre de Dios, iba a ser la corona que iba a acabar con las tinieblas. Esta es la corona que iba a acabar con las tinieblas. Le pusieron un cetro, pero a él le pertenece el cetro. Y hay un gran problema ahí. Cuando tú te olvidas de este sacrificio tan grande que Jesús hizo en la cruz, tú estás echando o estás diciendo que la sangre no valió nada. Que la sangre de Cristo no limpia, en pocas palabras. Y enseña la Biblia que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tiniebla en la tierra. Pasaron 3 horas y la tierra estuvo en tiniebla. Pero me gusta mucho más algo, pastor. Y es que en la hora novena dice la palabra de Dios que Jesús clamó a gran voz y entregó su espíritu y expiró. Pero después que pasó esto, entonces aconteció un gran terremoto. Pero aparte del gran terremoto, el velo del templo se rasgó en 2. ¡Gloria! Haciéndonos entender que lo que perdimos en el Edén allá, lo que perdimos allá en la tierra, en el Edén, en el lugar santísimo, en el lugar donde nosotros teníamos que estar, Él ahora nos recupera. Lo que perdimos en el Edén cuando pecamos, cuando le dimos la espalda a Dios, entonces Jesús ahora lo está restituyendo. Pero también pasó algo más, y es que cuando acontece un terremoto tan grande, hasta las rocas se rompieron. Porque el que entregó su espíritu no era cualquier hombre. Dice un hombre llamado Flavio Josefo, que es un historiador judío. Yo tuve que leer mucho de este hombre para poder creer lo que él decía. Él dice que Jesús ni siquiera es digno de que le digamos hombre, porque este hombre era tan hacedor de maravillas que no se le puede llamar hombre. A alguien tan grande, con un grado de, Dios mío, con un grado de profundidad, de intelectualidad, de sabiduría tan grande, yo no le puedo decir hombre ni siquiera, decía Flavio Josefo. Y Flavio Josefo dijo: este hombre tan grande pasó por un sufrimiento tan alto, y su pueblo, el pueblo judío, que en realidad tenía que amarlo, lo desechó. Por eso él le decía a las mujeres que estaban llorando por Jesús: no se preocupen tanto por mí, preocúpense por ustedes, porque va a llegar un momento duro, un momento de dolor, y es mejor que ustedes no tengan cinta en ese momento.
Gloria a Jesús. ¿Qué está enseñando Jesús aquí? Venía un sufrimiento después de esto, pero la victoria ya él la tuvo en la cruz. Pero me gustó algo más el terremoto. El terremoto dejó algo extraordinario. Me dejó un conocimiento extraordinario. Me vendió una película por adelantado el terremoto. Me dijo por adelantado lo que iba a pasar. Dice la palabra que cuando pasó el terremoto, los santos que estaban durmiendo en la tumba resucitaron. Oiga bien, los santos, no está hablando de gente impía ni de inconverso, está hablando de gente santa, gente de Dios. La gente de Dios que había dormido se levantaron del sepulcro. En pocas palabras, Jesús nos dio por adelantado lo que iba a acontecer en su segunda venida y en su arrebatamiento. Dios mío. Y dice la palabra que cuando Jesús resucita, entonces estos hombres se presentan a muchos. Y yo me imagino la gente cuando vio a esta gente que había muerto, quién sabe, hace 10 o 20 años, 50 años. ¿Y cómo este hombre está vivo? Esto es algo raro. Y me gusta algo, y es que había un centurión ahí cuando Jesús murió. Y este centurión dijo, pero Dios mío, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Oye, el centurión, que no era judío, era un hombre romano, dijo, verdaderamente yo creo que él era hijo de Dios. Sin embargo, nosotros le crucificamos. Y el centurión, yo entiendo que fue transformado desde ese día. Porque cuando tú ves algo tan grande que acontezca así, un hombre que pasó tanto sufrimiento, aún así no maldijo a Dios, sino que clamó a Dios en gran voz. Dijo, Dios mío, este hombre sobrepasó el límite natural. Y hay algo, el cuarto subtema es sufrimiento de ser colgado en un madero. Voy a profundizar algo aquí, espero que no dañe su sensibilidad. Porque hay una profundidad de algo aquí. Cuando una persona muere en la cruz, acontecen muchas cosas. Y es que las razones físicas de una muerte en una cruz, cuando una persona se le suspende por sus dos manos, la sangre rápidamente se va hacia las extremidades inferiores del cuerpo. Dentro de los 6 a 12 minutos siguientes, la presión sanguínea ha bajado a la mitad. En tanto que el pulso se ha duplicado, al corazón se le priva de sangre y el desmayo sigue. La muerte durante la crucifixión se debe a la falla del corazón. La víctima de crucifixión generalmente no sucumbe por 2 o 3 días. Se apresura la muerte mediante el crucifragio, oiga eso, o rompimiento de las piernas. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. O sea, ya Jesús había pasado todo el sufrimiento que ellos creían que él no iba a poder soportarlo. Pero Jesús sufrió y soportó todo, porque él tenía que estar vivo. Ellos apresuraban esto porque era tan doloroso este sufrimiento que ellos mismos, el corazón no le daba para ver a una gente sufriendo tanto. Y le aceleraban la muerte. Pero no estaba escrito que tenían que romperle los pies a Jesús. Es que la palabra se tiene que cumplir. La palabra se tiene que cumplir. No podían romperle los pies a Jesús. Y aquí dice, a veces se encendía un fuego debajo de la cruz para que el humo sofocara a la víctima y se muera. Entonces, cuando usted piensa en esto, usted dice, pero ¿de qué murió Jesús? ¿Cuál pudo haber sido su causa de muerte? Porque pudo haber sido que se le acelerara el corazón, pudo haber sido que se asfixiara a causa de que su sangre había bajado a las extremidades. Por eso es que usted ve que cuando el centurión alancea a Jesús por un costado, sale agua y sangre. ¿Por qué? Porque en este hombre su sangre se había disipado hacia abajo. Porque él estaba en una posición, en una altura que hacía que su sangre disminuyera. Es igual que cuando usted tiene un pie suspendido al aire por mucho tiempo, se le entra un calambre. Porque la sangre se concentra en un solo punto. Esto le estaba aconteciendo a Jesús. Entonces, él
esperó y sufrió todo por amor. Pagar el precio de la cruz es algo que no todos lamentablemente queremos hacer. Porque pagar el precio de la cruz demanda de mucho sufrimiento, demanda de mucha división, demanda de mucha tormenta, de mucha prueba. Y la palabra nos enseña que si tú quieres ser digno de mí, tú tienes que tomar tu cruz y tú tienes que seguirme. Tú tienes que primero negarte a ti mismo, decir, mira, José Manuel, ya yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer. Jesús, hazlo tú por mí. Mira, dirige tú mi vida. Y lamentablemente el hombre no quiere que Jesús dirija su vida. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dirige tu vida, Él no te enseña las bendiciones antes que la prueba. Tú empiezas a ser probado, pero tú dices, pero Dios mío, pero tú eres el que me está dirigiendo. Tú me diriges y me estás llevando a una prueba. Lo que pasa es que el mismo Dios llevó a Jesús al desierto. Jesús, empezando su ministerio, gloria a Dios, aleluya, dice la Biblia que Él es guiado por el Espíritu Santo al desierto. Y en el desierto Jesús se vio con una película, estaba viendo una película en Netflix, o estaba bajo aire, o estaba bajo un refrigerio, estaba volando, andando de país en país. Jesús no estaba haciendo eso. Cuando Jesús llega al desierto, el desierto es un lugar árido, es un lugar donde la vida es carecente, donde las circunstancias humanas son precarias, son difíciles de sustentar. El desierto es el lugar donde la gente empieza muchas veces a quejarse y a decir, pero aquí no hay agua, aquí no hay comida, aquí no hay esta comodidad, aquí no hay aquello. Pero Jesús te quiere quitar la comodidad para que tú entiendas lo que Él pasó en la cruz. Porque cuando Él te quita la comodidad, entonces tú entras a la profundidad de la cruz y dices, verdaderamente Jesús sufrió demasiado. Y cuando Él llega al desierto, en el desierto es tentado por el mismo Satanás. Porque a Satanás le gusta tentar a los hijos de Dios. A Satanás le gusta tentarnos. Y más cuando lo encontramos en prueba. Porque ahí es que el cristiano dice más, Dios mío, pero ¿por qué tú haces eso? Dios mío, pero ¿por qué a mí? Yo soy tu hijo, yo soy tu sierva. Tú me usas y que yo te use y. Pero Jesús era Dios, el mismo Dios. Y estaba en un desierto. ¿Y por qué yo no puedo tener un desierto? La palabra nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Por causa de ti. Entonces, óyeme, ¿y por qué te sorprende eso? Es por causa de Jesús que pasamos tanto sufrimiento. Entonces, si tú no estás pasando un sufrimiento, discúlpame, pero revísate, porque algo está pasando. Algo está pasando. Yo no estoy diciéndote a ti que tú tienes que pasar toda tu vida en sufrimiento. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia me enseña a mí que Jesús te prepara, que Dios te mete en proceso para sacar lo mejor de ti. Si no, pregúnteselo a Moisés, que Moisés lo llevaron 40 días al desierto. Oh, Dios mío. Moisés tenía que saber al Dios al que le iba a servir. Le tenía que conocer a Dios. Porque muchas veces nosotros creemos que conocemos a Dios. Pero Dios tiene que meterte al desierto para que tú entiendas que, mira, que tú dependes de Dios únicamente. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús fue tentado por Satanás. Usted conoce la historia. Satanás le muestra todos los reinos. Le dice, te voy a dar todo esto si tú te postras y me adoras. Y Jesús, como conocía la palabra, le dice, óyeme, solamente a tu Dios, a Él servirás y a Él adorarás. O sea, Jesús está corrigiendo a Satanás con la misma palabra. Pero también Satanás le está dando con la palabra. Pero la palabra es una espada de doble filo, que si tú la interpretas mal, entonces tú puedes dañar tu vida y la del que te rodea. Entonces, Jesús, entendiendo las artimañas del enemigo, le dice, fuera de aquí, Satanás. Y me gusta algo, y es que una de las personas, o la persona que yo tomo como un punto de ejemplo, que pasó el sufrimiento, que pagó el precio de la cruz, se llama Pablo. Porque Pablo, después que fue transformado, fue un hombre que predicó el evangelio a toda criatura y andó pueblos, tierras, andó
Todo el mundo, puedo decir, andó un sinnúmero de ciudades predicando la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque Pablo entendió que la cruz fue que lo transformó a él. Porque cuando él se metió a la profundidad de la historia, él entendió que lo que aconteció no fue cualquier cosa, y que al que él le estaba sirviendo tenía el poder para llevarlo a cualquier parte. Y dice la palabra de Dios que Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en el Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios. Pero a mí me gusta una traducción de una Biblia K2, una Biblia que se llama K2, que dice: cuando el Mashiach, que significa el Mesías, fue ejecutado en la estaca como un criminal, yo también lo fui. Así que mi soberbia y ego ya no vive. Oiga esa parte. Mi soberbia y ego ya no vive, pero el Mashiach vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo la vivo por la misma confianza en la llenura de fe que tenía el Hijo de Jehová, el cual me amó y murió por mí. Oiga lo importante que dice Pablo: yo me crucifiqué yo mismo con Jesús. Y para usted crucificarse usted mismo con Jesús es matar las obras de la carne, el pecado. Porque Jesús lo que hizo fue vertir toda su sangre, porque la palabra nos enseña en Deuteronomio que sin sangre no hay remisión de pecado. Si no hay un sacrificio, no puede ser limpiado un pecado. Por eso es que usted ve que aquí está la profesora Marta, que sabe mucho de los temas. Por eso es que usted ve que en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que hacer sacrificios por el pueblo anual. Y también tenían que ofrecer sacrificio cuando el pueblo había cometido un pecado. Tenían que levantar ofrenda encendida. Y aquí la palabra lo que nos enseña es que todo esto ya fue exterminado con la muerte de Jesús. Porque Jesús murió una vez y para siempre. Jesús murió una vez para que todos seamos transformados. Gloria a Jesús. Dice Mateo 16:24, ya voy terminando. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y luego continúa Marcos en el 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Luego sigue Lucas 9:23-24 y decía: a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, este la salvará. A mí me gusta la traducción de Lucas más, porque Lucas se va más profundo y dice que si tú quieres salvar tu vida, la vas a perder. Ahora, cuando tú estás en Jesús, si tu vida se pierde, la vas a encontrar. Porque esto fue lo que pasó con los santos que resucitaron. Santo Jesús. Vamos a pasar al tema 5. ¿Qué dice la Biblia acerca de ser colgado en un madero? Para los judíos era una maldición la ejecución en un madero. Y para los romanos esto era algo vergonzoso, era algo de desprecio. Por eso que usted ve que los romanos despreciaban a Jesús. Ahora bien, dice Deuteronomio 21, capítulo 21, versos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea que Jesús se hizo maldito por ti y por mí. Jesús, el justo, el hombre que no tenía pecado, tuvo que llevar todas nuestras enfermedades, todo nuestro pecado, todo nuestro problema, lo tuvo que llevar él a la cruz y hacerse maldito, y luego resucitar para reinar para siempre. Dice Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ezequiel presenta la cruz en forma de tau como señal de protección contra la muerte.
Ezequiel 9:4, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Gloria a Dios. Voy a cerrar con el último tema. Resultado de ser muerto en una cruz. ¿Cuáles fueron los resultados de Jesús a ser muerto en una cruz? Porque no es todo sufrimiento. Jesús sufrió y todo fue por amor. Y todo fue para que nosotros seamos salvos hoy. Pero ¿cuáles son los resultados? ¿Por qué Dios permite esto tan lamentable? ¿Por qué permite algo tan bárbaro? Entonces aquí dice la palabra en Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos sacrificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Oiga esto bien. Es mediador de un nuevo pacto o testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora bien, hay un subtítulo que yo puse aquí con Isaías 53, versículo 3 al 10, que dice: la más grande y absoluta expresión de amor en la cruz la hizo Jesús. Dice Isaías 53, 3 al 10: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le tuvimos. Y ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de sobre él fue, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oiga eso. Por la llaga de Jesús nosotros fuimos curados. El sacrificio tan grande que hizo Jesús fue para que nosotros no tengamos escapatoria de decir que no vamos a poder ser salvos. Aquí está claro que Jesús murió por cada uno de nosotros, y nadie aquí es mejor que nadie. Nadie aquí es mejor que nadie. Todos ocupamos una parte, un lugar importante en la creación. Todos ocupamos una posición importante en el reino celestial. Ahora, si usted no se lo cree, son su problema. Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que haciendo llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús llevó todo y lo dejó en la cruz. Y ya termino con esto. Muchas veces nosotros queremos volver a ensuciarnos en el lodo. Queremos volver al pasado. ¿Qué es lo que enseña la palabra? No vuelva al lodo. Porque el que vuelve al lodo no es digno de mí. Por eso dice, tú te tienes que negar a ti mismo. Y cuando tú te niegas a ti mismo, mira, hasta tu madre, tú tienes que decirle, es Jesús el que sabe. Porque el maestro le dijo a los discípulos, mira, tú tienes que dejar padre y a madre por mí. Mujer, padre, madre, a todo el mundazo por mí. Y los discípulos dijeron, pero maestro, pero ¿cómo así? Así no. Y ellos le dijeron, no, pues está bien, pues váyanse. Váyanse entonces. Pedro tuvo que decir, maestro, la palabra es dura. Tú te quieres ir también, vete. Entonces, aquí la palabra nos enseña que para tú servirle a Jesús, mira, tú tienes que dejarlo todo